Séptimo día como tal se refiere a aquella jornada de descanso que cada una de las personas tienen derecho producto de haber trabajado por determinados periodos de tiempo. Como hemos hablado en otras oportunidades, antes, cuando no existía, digamos, el desarrollo del derecho laboral moderno como lo conocemos hoy por hoy, básicamente se atendía a una situación o un contrato de carácter civil. ¿Y qué es lo que establece o postula el derecho civil en estos casos? Que si no labora la persona, no tiene derecho a descansar, porque entonces no laboró. Y eso es algo que se quedó, digamos, en el pasado, sino que esto realmente ha ido evolucionando en el sentido de que, bueno, la persona necesita un periodo para desarrollar y satisfacer cada una de sus aspiraciones que como individuo tiene. Entre estas, la entretención, el descanso, el tiempo para la familia y demás. Entonces, de esa cuenta, ya en el desarrollo del derecho laboral, es que se ha establecido la protección de lo que podemos considerar como séptimo día. ¿Por qué séptimo día en sí? Porque en su oportunidad usualmente se trabajaba de lunes a sábado y el séptimo día se llegaba a descansar. Esa es la idea o el concepto que se tiene. Hoy por hoy ya no tiene tanta relevancia este término, como vamos a ver más adelante, toda vez que ha sido aumentando. ¿Por qué coloqué una cita bíblica? No crean que es porque soy muy religioso en sí, sino por el hecho de que nosotros tenemos, digamos, una relación directa con el tema o las raíces judeocristianas. Y que en este caso, pues dentro de las propias citas bíblicas que podemos encontrar es que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creada. Y que esta, digamos, esta institución laboral que se ha ido desarrollando con el tiempo también tiene una relación directa con una, un concepto o un aspecto religioso particularmente cristiano, en el cual se buscaba, digamos, fundamentar que, bueno, si las personas no deberían de trabajar toda la semana, porque incluso Dios descansó en el séptimo día, entonces ese día va a ser consagrado a Dios. Y entonces ese día, pues sí, las personas tienen que llegar a la iglesia, tienen que descansar, tienen que convivir y demás. Todos los demás días tienen que trabajar. Esa es como que parte de los aspectos que en su oportunidad se considera. Diría yo que debería estar al revés, aspecto religioso primero, después el enfoque civil y laboral, pero solo para traer la colación. Después de que se fue, digamos, separando el tema religioso Estado, es decir, que el Estado cada vez más laico, y se fue apartando de este tema, es que se dio ese enfoque civil a la materia laboral porque no estaba regulada. Pero siempre teniendo en consideración ciertos orígenes que ustedes puedan llegar a investigar que por ahí deviene. Ahora, con relación a la terminología, como les comentaba, hoy por hoy ya no es un séptimo día en sí, porque muchas personas tienen una jornada de trabajo que va de lunes a viernes. Y en algunos casos hay personas que trabajan sábado, mediodía. Entonces ya se tendría que hablar sexto y séptimo día, por citarles un ejemplo. Pero solamente, digamos, es para poder llegar a identificar. Aquí hay un error, que no sé por qué. Permítame un momentito. El sexy. El sexy, cabrón. Vamos a ponerlo. Vamos a ver. Aquí. Entonces, realmente ya no se debería de hablar como una forma de séptimo día, sino que solamente la retribución de lo que es el periodo de descanso de las personas que tengan derecho. Em, y cómo, digamos, se da esta retribución a través del pago. No hay otra forma o a través de, porque se puede llegar a materializar ese tipo de actividad mediante jornadas de tiempo extraordinario, digamos, pero siempre a través de una retribución. No es permitido ni es lícito que una persona no tenga periodos de descanso y de hecho pues está considerado dentro de la propia ley. Yo creo que era sexto día y séptimo. Vamos a ver. Gracias. Y entonces, muy bien, muy bien.
Ahora, ¿cómo se calcula? Porque, digamos, hay algunas variaciones. Porque para cuando a la persona se le llega a pagar por mes, digamos, no hay tanto inconveniente. Porque ahí sabemos que la persona va a descansar dependiendo de la costumbre del centro de trabajo. Sí, va a trabajar o descansar sábado, mediodía y el domingo también, aunque puede llegar a haber variaciones también. Podría ser que muchas personas trabajen fines de semana dependiendo de la naturaleza de la actividad y vayan a descansar otros días, pero siempre respetando las jornadas, los máximos de las jornadas que establece el Código de Trabajo. Y para el efecto, vamos a darle lectura al artículo 129 de la ley. Entonces lo voy a proyectar. De igual forma, en el caso de las personas que pagan por hora o por día, ¿cómo se calcula esto? Como hemos hablado, si una persona está ganando por hora por día, pero tiene una relación de trabajo, lo que se buscaría es llegar a promediar el, el tiempo de trabajo que tuvo la semana anterior, por citarles una idea. Yo calculo cuánto gana, cuánto está trabajando esa persona y posteriormente yo le voy a promediar cuánto le tendría que pagar o retribuir a esta persona dentro de su periodo de descanso. Y en el caso de que sea la variación por comisión o por unidad de obra, pues nos vamos a atender a lo que establece el artículo 126 del Código de Trabajo, el cual ahorita se los estaría proyectando para que lo puedan leer. ¿Preguntas sobre este tema antes de darle lectura al artículo? Solo denme un momento. Un segundito que no me abre aquí esto. ¿Alguien que pueda leer el artículo 126? Claro, maestro, con gusto. Artículo 26. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. Manuel creo que está leyendo, pero tiene el micrófono ¿No me escucha? Escucho, maestro. Yo sí lo escucho, maestro. Sí, sí se apagado. ¿Sino escucha. alguien más que lo pueda leer? Sí se Mucho escucha. gusto. Yo sí le escucho, maestro. Si gustan, lo leo yo. Dale. Artículo 126. Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se computará de 5 a 6 días, según costumbre en la empresa o centro de trabajo. A quienes laboran por unidad de obra o por comisión, se les adicionará una sexta parte de los salarios totales devengados en la semana. Para establecer el número de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo, serán aplicadas las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Ok, muy bien. Entonces, la ley contempla situaciones en las cuales, dependiendo de la modalidad que se tenga para trabajar, se va a hacer ese tipo de retribución.
En algunos casos es un poquito más complicada dependiendo de dicha modalidad, pero para la gran mayoría de situaciones, pues el trabajo que cuando se da por mes y existe, digamos, cada uno de estos aspectos de la relación de trabajo, se otorga dependiendo de las condiciones propias del lugar, ya sea que trabaje sábado, mediodía o no, y que entonces la jornada laboral corresponde de lunes a viernes. Muchas instituciones hoy por hoy están así. Y ahora para las otras circunstancias, pues dependerá justamente de algunos otros aspectos. Por ejemplo, en el caso de la hora que mencionábamos, que se fijará al trabajador con base a la semana anterior ganada, se suman, digamos, y se va a promediar, digamos, cuánto va a ganar diario. Y eso va a aplicar como un tipo de remuneración para el descanso, para el día de descanso en sí. Y con relación al artículo, vamos a ver, 82, esto es para establecer los números de días laborados de quienes laboran por unidad de tiempo y establece ciertas reglas que están dentro del numeral C y D. Perfecto, pues vamos a leer dicho artículo. Ok, entonces dice, la continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencia, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el código de trato de trabajo. Y vamos a ver, es nula ipso iure la cláusula del contrato que tiende a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. ¿Por qué es que retrotrae, digamos, al artículo 82 y el artículo 126 que anteriormente veimos? Porque en algunas instituciones lo que buscan es que justamente se vaya a dar una cierta interrupción dentro de las jornadas de trabajo con la finalidad de poder llegar a limitar la retribución para el día de descanso o los días de descanso que correspondan. Entonces, siempre en estos casos el cálculo muchas veces puede volverse un poquito más complicado, toda vez que implicaría, si yo no tengo, digamos, una medida de tiempo, o sea, la jornada no solo está fijada por esa fijación de lunes a viernes o dependiendo de las circunstancias, sino que está muy delimitada al salario, si se da por tipo de unidad de obra, por ejemplo, o demás aspectos, o por comisión incluso, siempre se debe dar un cálculo con el cual yo pueda llegar a retribuirle a una persona. Y esto siempre tenemos que tener en consideración que son aspectos a considerar como mínimos e irrenunciables. No vayan a caer nuevamente con una persona que está ganando o que tiene una relación de trabajo y que gana por unidad de hora, no tiene, digamos, derecho a su remuneración dentro del séptimo día. Porque la idea es que esos días tienen que ser pagados, al igual que los que son los días de asueto y de descanso y de feriado. Días de asueto, por cierto, los encuentran ustedes también en el Código de Trabajo definido, a menos que exista, digamos, alguna disposición que haya surgido por acuerdo gubernativo y demás. Y eso lo encuentran en el artículo 129 de la ley, el cual, pues, le agradeceré si alguien lo puede leer. Un gusto, maestro. Ujú. Forma de pago del descanso semanal y día de asueto. Artículo 129. El pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto se debe hacer de acuerdo con el promedio diario de salarios ordinarios y extraordinarios que haya de venir el trabajador durante la semana inmediata anterior al descanso o asueto que se trate. Es entendido que cuando el salario se estipule por quincena o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajen. En el caso del párrafo anterior, si dichos días se trabajan, el pago de los mismos debe hacerse computando el tiempo trabajado como extraordinario, de conformidad con los salarios ordinarios y extraordinarios que haya devengado. Ujú. Ay, ya me perdí. ¿Queda devengado? Aquí, que haya devengado el trabajador durante la última quincena o mes, según le corresponda. Ok, perfecto. Entonces, solo para que tenerlo en consideración, que en estos casos, pues siempre se deberá, digamos, atender a lo prescrito en el Código de Trabajo y que cualquier persona, pues que goce de este tipo de beneficio, deberá de gozarlo en sí, digamos, o en todo caso deberá de ser retribuido según las reglas del propio Código. Ahora, tiempo extraordinario o
horas extras, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Y estas básicamente son es aquel tiempo que va a estar, que no está sujeto, digamos, a la jornada ordinaria como tal, sino que él excede y que consiguientemente, pues una persona estaría siendo objeto de una remuneración conforme lo establece la propia normativa. Y que en este caso nosotros encontramos dentro de los aspectos del propio código que se deberá de cancelar de una manera un poco distinta eh, a cómo se paga, digamos, la hora promediada. Y esto nos va a servir a nosotros para el tema del cálculo de las prestaciones, porque las horas extras tienen un recargo y se van a multiplicar por 1.5 como lo vamos a ver más adelante. El tema de obligatoriedad de elaborar horas extraordinarias, pues al final de cuentas esto es un tema a veces que puede ser un poco polémico, toda vez que realmente es un tiempo extraordinario en sí y que salvo determinadas circunstancias que estén tipificadas dentro de la propia ley, pues nadie estaría obligada a cumplir con, con estas, ¿verdad? O sea, es un poquito difícil, lo mencionaba, porque si el jefe inmediato nos empieza a exigir que hagamos horas extras como tal, tampoco, digamos, podría en algún momento determinado obligarnos y que eso sea producto de que posteriormente va a tener una persona algún tipo de represalia por no establecerla. Se excluye de esta circunstancia el tiempo que uno tenga que otorgar para subsanar los fallos que podríamos llegar a incurrir producto de alguna negligencia o de que como trabajador lleguemos a realizar. Pero para ello, pues digamos, siempre existe esa situación en la cual de forma voluntaria una debería de acceder a ellas o no. Tipos de horas extraordinarias, bueno, cuando se excede la jornada diaria o semanal, ya sea de 8 horas diurnas, si fuese el caso, o de 48 horas, o cuando se elabora un día de descanso semanal, que es lo que mencionábamos del séptimo día, o un día de asueto de conformidad con la propia normativa. Y, digamos, también no, importante acá, no se pueden trabajar las vacaciones, entonces yo sí he escuchado que en algunos casos les pagan como tiempo extraordinario dichas vacaciones, eso está prohibido por ley, toda vez que se supone que este es un periodo mediante el cual las personas van a dedicarse al descanso. Eso es con relación a las vacaciones. Importante el tema de las vacaciones, de las horas extras. Estos básicamente forman parte o se deben de promediar al momento de hacer el cálculo de la indemnización, que es lo que vamos a ver en este momento. Y que de esta cuenta, el hacer horas extras en ese aspecto sí le sirve para que las personas, pues en algún momento determinado, puedan llegar a tener, digamos, una mayor liquidación. Las horas extras sí no entran, por ejemplo, para considerar el tema de aguinaldo y bono 14. Solo para que lo tengan como referencia. Y vamos a ver qué otro aspecto es relevante de las horas extras. Creo que por ahí más o menos iría el tema. Y vamos a empezar a hablar acerca ya de la propia indemnización. Pero si gusta, vamos a dar ahorita 20 minutos de receso y a las 12 en punto continuaríamos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Un gusto.